Hola niños, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a trabajar en un tema muy especial en la materia de español y se trata sobre los prefijos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre qué es un prefijo? Pues muy bien, si todavía no lo sabes, hoy lo vamos a averiguar. Fíjate muy bien. Los prefijos son partículas que en el español se les puede llamar así, partículas porque son sílabas o palabras una palabra que se puede poner antes de otra palabra para darle otro significado. El prefijo es una partícula que se une a una palabra o a una palabra base para formar palabras derivadas al final de la palabra. Entre los prefijos más comunes, tú vas a encontrar a, an, ante, anti, bi, bis, de, con, contra, des, en, entre, ex, extra, emi, hiper, hipo, y, im, in, inter, pre, post, re, sub, tele, super, ultra. Así que como tú lo puedes ver, son muchos prefijos que podemos encontrar en el español para darle otro significado a algunas palabras base. Por ejemplo, por aquí tú te vas a dar cuenta que va a haber un dibujito. Dice prefijos y hay 3 dibujos. Hay un cavernícola, luego hay un monito muy rarito que parece como calamar y hay un submarino también. Debajo de cada dibujo se va a encontrar el nombre. Por ejemplo, monito está representando una etapa del ciclo de vida de la Tierra, una de las partes de la civilización fue la prehistoria. Prehistoria. Si tú y yo le quitamos a prehistoria esta sílaba que es pre, ¿sí? Pues solamente te va a quedar la palabra historia. Fíjate bien cómo lo voy a hacer. Voy a tachar aquí. Le voy a borrar para que quede solamente la palabra historia. Ahora sí lo ves. Ha quedado solamente la palabra historia. El prefijo pre se puso antes de la palabra para formar otra palabra nueva a partir de la palabra base que era historia. Entonces, si yo le agrego pre a historia, se va a formar la palabra prehistoria. ¿Qué palabra se forma? Prehistoria. Y lo mismo va a suceder con lo que es aquí. Por ejemplo, dice, voy a subrayar la palabra, dice terrestre. Si a terrestre yo le agrego la palabra extra, pues ahí yo voy a tener un nuevo significado, porque si yo le agrego extra a terrestre, diría extraterrestre, extraterrestre. Y ya se formó un significado nuevo. De la palabra terrestre, terrestre pues somos las personas que vivimos aquí en la Tierra, que aquí nacimos, a la palabra extraterrestre, que significa que pues es un ser de otro mundo. Y bien, por aquí tengo otra palabra, voy a subrayar la palabra marino, y al lado de la palabra marino viene un prefijo que es sub. Si yo a sub se lo agrego a la palabra marino, pues voy a formar la palabra submarino, submarino. Y ahí es como entran en juego los prefijos. Muy fácil, ¿verdad? Muy fáciles. Pero ¿qué crees?
vamos a encontrarnos algunos prefijos para formar palabras que significan lo contrario o para formar palabras antónimas. Las palabras antónimas son lo contrario a otra palabra. Un antónimo te puedo decir que es blanco. ¿Cuál es lo contrario de blanco o qué es lo contrario de blanco? Negro. Ese es su antónimo. Lo contrario de sol o el antónimo de sol, luna. Lo contrario de día, noche. Lo contrario de seco, mojado. Y así consecutivamente te vas a dar cuenta que hay muchos antónimos. Luz, oscuridad. Por ejemplo, podríamos poner algunos prefijos en algunas palabras específicamente para formar palabras antónimas. Y tú vas a poder identificar tres tipos de prefijos. Ahorita son los que yo quiero que tú veas. Vamos a encontrar el prefijo i, el prefijo in con in y el prefijo im. También podríamos encontrar el prefijo des, pero el prefijo des ahorita todavía no lo vamos a ocupar. Solamente vamos a trabajar con estos tres: el prefijo i, el prefijo in y el prefijo im. Ya después vamos a trabajar con este que es des. Por el momento no lo necesitamos. Y recuerda los prefijos de negación porque vamos a trabajar con antónimos. Son aquellos que sirven para formar antónimos, lo contrario. Y bien, vamos a ver el primer ejemplo de un prefijo con la letra i. Cuando la palabra comienza con la letra L o la letra R, se utiliza la variante I. Por ejemplo, ilógico. Se le pone una I porque está al lado de una L y recuerda que la regla nos dice que tiene que estar al lado de una R para que tú le puedas poner la letra I o el prefijo I. Al lado viene otra palabra que dice irreal. Y también se escribe con una letra I. Acuérdate que hay tres tipos de prefijo de negación que vamos a ocupar hoy: I, im y también in. Ahorita solo estamos viendo I. Más adelante vamos a ver los otros dos que nos están faltando o que también nos están nombrando. Entonces, fíjate bien, aquí ya está la letra I al lado de una R y la regla también me dice que debe de estar al lado de una R para que el prefijo se pueda colocar correctamente en la palabra. De estas palabras salen lógico y lógico, real con irreal. Y ahí está la función del prefijo i. Te voy a dar otro ejemplo. Aquí la letra I es la que se va a poner. Yo ya estoy remarcando, está solita, tiene un guioncito para que tú veas que la letra va separada y va antes de la palabra. Debajo te he puesto otra palabra con la misma regla. En este caso tiene la letra L al principio y aquí dice legal. Si yo la letra I o el prefijo I se lo agrego antes de la palabra legal, ¿sí? Legal, ¿qué palabra nueva se forma? El antónimo del legal es ilegal. Ilegal. Ese es el antónimo que estamos buscando. Cuando tú le agregas el prefijo i a una palabra que empieza con L o R, se le va a anotar el prefijo i y vas a formar una palabra nueva. Ahora vámonos con el prefijo in. Sí, el prefijo in es más o menos similar a este que acabamos de ver. El prefijo in nos va a indicar oposición
Por ejemplo, inestable, inestable. Inofensivo, inofensivo. Aquí no hay regla para escribir cuál debe de ir antes de qué letra. Solamente nos están dando a conocer que el prefijo in, que es este que tenemos aquí arriba, indica oposición por naturaleza. Estable y ofensivo son las palabras base para que se le coloque el prefijo in y formen nuevos conceptos. Inestable e inofensivo. Aquí te voy a dar otro ejemplo, más o menos similar al que se te ha dado anteriormente con el prefijo in. ¿Lo recuerdas? In se va a poner al principio, es el prefijo. Yo coloco una palabra adecuado, adecuado. Entonces, si yo al prefijo in se lo agrego a la palabra adecuado, ¿qué palabra nueva se va a formar? Pues inadecuado, inadecuado. Ese es el antónimo de adecuado. Adecuado, algo que está correcto; inadecuado, algo que está pues mal visto o que no se debe hacer. Por último, vámonos con el prefijo im. Este prefijo también nos va a ayudar a formar antónimos. Im. ¿Qué querrá decir esto? Cuando la palabra base comienza con la letra B o la letra B y también con la letra P, ¿sí? Se va a utilizar la variante o el prefijo im. Por ejemplo, impar, impar. Y también tenemos imborrable, imborrable, imborrable. Si te fijas bien, la primera letra comienza con la letra B. Aquí está también con la letra B. Y la segunda empieza con la letra P. Aquí está el segundo ejemplo, pero aquí está la letra P porque esta es la palabra base. Par y la palabra borrable. Muy bien, te voy a dar un último ejemplo. Prefijo im. Im te lo he puesto aquí al principio nuevamente y te pongo también otra palabra con la misma regla. En este caso te pongo la letra P como nos lo estaba marcando la regla ortográfica para formar antónimos con prefijos, y te pongo la palabra puro. Puro, algo que no se ha tocado, algo que no ha sido manipulado por el hombre. Entonces, si yo le agrego im a la palabra puro, ¿qué palabra nueva se me va a formar? Perdón, vamos a borrar esta palabrita por aquí, que se me ha ido el lápiz. Ahí está. Sería impuro. Impuro, impuro. Impuro viene siendo lo contrario de puro. Puro pues es algo que no ha sido manipulado por ningún ser humano. Impuro pues también podría decirse que ya se ha manipulado. También se le puede dar diversos significados dependiendo de la oración que tú estés hablando. Muy bien, ahora ya que tú conoces estos tres prefijos, te voy a dar un último ejercicio. ¿Cómo van a quedar las palabras cómoda? ¿Cómo van a quedar las palabras comunicado? Aquí te lo voy a resaltar. ¿Cómo va a quedar la palabra justo? ¿Cómo va a quedar la palabra posible? La palabra perfecto. Y la palabra también por ahí orgánica. ¿Cómo quedarían si yo quisiera formar antónimos con los prefijos? ¿Cómo van a quedar? Esa va a ser tu tarea. Quiero que la hagas en el cuaderno. Y después de que tú termines esta actividad tan sencilla, yo quiero que nos pasemos a tu libro de
Lengua materna español, específicamente en la página número 32. Aquí vamos a encontrar este tema que se llama Ideas para escribir mejor, que está ubicado en esta parte de arriba. Aquí te subrayo el número 32 para que tú veas qué es lo que estamos escribiendo y estudiando, y nos vamos a ir abajo donde dice descubre más palabras. Lee con atención estas ideas. Las hojas de los árboles y las ramas son parte de la basura orgánica. Ok, recordamos que la basura orgánica es la que se descompone solita sin la ayuda del ser humano. Por naturaleza se va a descomponer, se deshace solita. Los objetos que no pueden descomponerse forman la basura inorgánica. Inorgánica quiere decir que no se puede descomponer solo. Tardan años, a veces hasta cientos de años, hasta que se descompongan por completo. Y eso genera mucha basura. Es un peligro para los ecosistemas que la basura esté por ahí y daña a los animales, daña a las casas de estos animales, daña el agua que ellos beben, daña también nuestro ecosistema directamente. Entonces, pues es mejor reducir el consumo de productos que generen basura inorgánica y consumir más productos que generen basura orgánica, como las cáscaras de huevo, como las cáscaras de fruta, alimentos que sean naturales, semillas, etcétera. Fíjate en las palabras orgánica e inorgánica. Fíjate bien, aquí ya hay un prefijo, el prefijo in, yo creo que ya lo identificamos, orgánica e inorgánica. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué son diferentes de significado entre ellas? Pues ya te lo acabamos de decir, la basura orgánica, ¿sí? La basura orgánica es aquella que hace que se descompongan solitas sin ninguna intervención del ser humano. En cambio, la basura inorgánica, pues ahí se queda contaminando hasta que alguien no viene y la queme o la transforme en algo. Esa es la diferencia entre el significado de estas dos palabras. Lee las palabras y forma otras que signifiquen lo contrario. Fíjate en el ejemplo. Entonces, niños y niñas, como ustedes ya saben lo que es un prefijo, pues yo aquí te voy a dejar algunas palabras muy facilitas. Cómoda va con incómoda. Recuerda la regla. Comunicado, ¿con cuál iría? Incomunicado. Justo con injusto. Posible sería con i, con in o con im. Imposible. Perfecto, ¿con cuál iría? Con i, con in o con im. Eso tú lo decidirás allá en tu casita. Entonces, niños y niñas, si tú estás ya a punto de terminar esta lectura, pues simplemente va a ser cuestión de que termines de escribir estos antónimos en tu cuaderno de lengua materna español. Después me lo subas al Classroom y por ahí yo estaré calificando cómo hiciste tu trabajito. Recuerden las reglas para escribir con la letra I, con el prefijo in y con el prefijo im, para que tu tarea sea más fácil. Tú la puedes analizar y leerla varias veces hasta que des con el principio o la primera letra de la palabra base, para que tú sepas qué prefijo es el que mejor se acomoda a tu palabra. Así es que, niños, espero que les haya gustado esta pequeña lectura y nos vamos a ver por ahí en días posteriores para seguir trabajando con la escritura de palabras. Hasta luego y que estén muy, pero muy, muy bien.